Ave María Purísima, bienvenidos, bienvenidos queridos hermanos, nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia, aquí desde Casa Betania, en la ciudad de La Falda, en Córdoba, Argentina. Estamos en las catequesis profundizando sobre la vida de Santa Faustina, ilumina la nuestra, ya que el Señor se vino a elegirla a ella como instrumento para dar a conocer al mundo esta devoción tan hermosa. Toda la vida de Santa Faustina va a ser también una luz para comprender la Divina Misericordia, para que nos ayude en nuestra vida y nos ilumine sobre todo en estos tiempos. Hemos visto en la última catequesis la aparición de Jesús, ese pedido tan especial del Señor de pintar la imagen según el modelo que ve, en la ciudad de Plock, donde estuvo 2 años y medio Santa Faustina. Bueno, ¿qué pasó a partir de entonces? Estamos en febrero de 1931 y si me acompaña la cámara vamos a tener más de cerca esta imagen tan bonita, preciosa de Santa Faustina Kowalska, hecha aquí en Argentina por un artista mendocino. ¿Por qué quiero detenerme en esta imagen? Porque lo que tuvo que pasar Santa Faustina para que se pintara esta imagen, para que se promoviera la fiesta de la misericordia, o en definitiva toda la obra de la Divina Misericordia, bueno, comenzó ahí en Plock, en estos meses que estamos hablando, y no fue nada fácil, y a eso quiero referirme. Porque uno pensará, Jesús se le aparecía, le pedía la imagen, y bueno, después la hace pintar, y después la fiesta, y todo parece color de rosa. Bueno, esta biografía, esta catequesis basada en la biografía de Santa Faustina, va a ilustrarnos un poco las peripecias que tuvo que pasar, por no decir sufrir Santa Faustina, por esta obra de la Divina Misericordia. Bueno, algo que vengo diciendo varias veces, la ciudad de Plock era una de las ciudades cabeceras de una secta llamada Mariavitas, los Mariavitas, que comenzaron siendo supuestos reformadores católicos y terminaron siendo excomulgados por los obispos polacos, dado que por su desobediencia, por su soberbia, por armar una estructura religiosa social paralela a la Iglesia, enseñando cosas distintas a la de la fe y no sometiéndose a la autoridad legítima de los obispos. Entonces, esta secta tenía sus místicos y sus videntes o visionarios que tenían la misión de traer ciertas nuevas fiestas litúrgicas o imágenes religiosas para toda la Iglesia y las hacían. O sea, decían que el Señor les pedía eso y las hacían. Y les daban culto todo sin importar la autorización de la Iglesia. Entonces, eso pasaba en Plock, a la misma época de Santa Faustina. Tal vez por eso se explica por qué Santa Faustina, como lo vamos a ver en torno a los numerales 125, 126 hasta el 129 del diario de Santa Faustina, el que lo tiene lo puede repasar después o ahora, empieza a sufrir muchísimo de parte de su comunidad, de las demás hermanas en el convento, que eran varias. Empezaron a llamarla como la vidente, como en burla. Se burlaban de ella. ¿Por qué? Porque sospechaban que ella andaba con algunas cosas raras, porque de hecho Santa Faustina a sus visiones las comenta a su sacerdote que las confesaba, sobre todo las comenta a la madre superiora de esa comunidad, y bueno, y comienza como que no a creerle o pensar que son cosas de ella, y se empieza a correr un poco la voz. Y comienzan las burlas. De hecho, Santa Faustina llega a decir que había 2 tipos de jueces que convivían con ella. Algunas las que se burlaban de ella, ahí está la visionaria, la mística, la histérica, también la llamaban la histérica. Tuvo varios apodos, ya hemos visto durante su vida, Santa Faustina, este era uno de los más leves, la histérica, la vidente, la visionaria,
la mística, ¿no? Pero siempre en tono de burla y de descrédito. Y decía Santa Faustina, escribe, de hecho en los numerales que he mencionado, también que los otros tipos de jueces eran aquellos que pensaban bien de ella, pero le decían, cuídese, la están llamando visionaria, la están llamando histérica, defiéndase de eso. No se deje llamar así. Como diciendo, no le creían tampoco a Santa Faustina, pero era como que salían en su defensa, porque la apreciaban humanamente o la apreciaban simplemente como religiosa, pero no le creían tampoco, ¿no? Entonces Santa Faustina estaba entre esas dos cosas. ¿Qué hizo Santa Faustina, ¿no? Entre aquellas que le daban lástima, que se apenaban de Santa Faustina, y aquellas que las criticaban. Incluso una hermana le dijo, como en confianza, hermana Faustina, escuché decir que usted es una fantasiosa, no se deje tratar así, defiéndase. Así le recomendaba una de las hermanas que le tenía lástima a Santa Faustina. Bueno, ¿qué hizo Santa Faustina? Porque uno puede pensar cómo actuaríamos nosotros también ante las difamaciones, ante las críticas, las calumnias. Bueno, veamos cómo hizo Santa Faustina y que nos ayude a iluminar cómo actuaríamos, cómo deberíamos actuar nosotros, ¿no? Santa Faustina se llamó a un silencio sagrado, un silencio interior, ella lo llama silencio interior y silencio exterior. Silencio exterior es el que no hablar del tema. ¿Por qué? Porque estaban las hermanas que venían a decir, como que a defenderla, y aquellas hermanas que la criticaban de frente o le preguntaban las cosas de frente para tener, por curiosidad, más información. Entonces ella había hecho el voto, bueno, no voto, sino propósito del silencio ante lo que estaba pasando en el convento, ¿no? Y por supuesto, esto generó una reacción tremenda. Pero ella quería el silencio exterior, a los que les preguntaban, a los que iban, incluso ponían cara de gatito como para Faustina, se hacían las amiguitas como para que Faustina les contara lo que a ella le había pasado con Jesús, pero con el propósito de burlarse de Santa Faustina, a esas falsas amiguitas, silencio. Y incluso a las que iban como a apoyarla, pero también por curiosidad, silencio. Pudiendo haber tenido un grupo de hermanas que la defienda, si ella le daba información y armar como especie de grupo, las que le iban a apoyar tampoco comprendían por qué Santa Faustina no les hablaba de este tema, se guardaba el silencio. Y eso generó también mucha más incomprensión sobre ella, más sufrimiento. Es tremendo lo que, bueno, ella lo cuenta en el diario y siempre cuenta una parte del todo, pero el sufrimiento de Santa Faustina es parte del camino por el cual el Señor quería que ella transite antes de cumplir su obra. Pero bueno, entonces, incluso había algunas hermanas, las más elevadas espiritualmente, lo reconoce Santa Faustina, que decían, Santa Faustina tiene que estar muy cerca de Dios para poder soportar semejantes difamaciones, críticas, semejante dolor y sufrimiento que vivía, ¿no? Bueno, paralelamente, sabemos, el Señor la iba fortaleciendo, ¿no? Le iba fortaleciendo en aquellas virtudes que son fundamentales del cristiano, la humildad, la paciencia ante los defectos de los demás. Es una gran obra de misericordia, ser paciente ante los defectos, las murmuraciones de los demás, las críticas, el qué dirán. Y la paciencia también porque uno siempre querría como defenderse, usar el amor propio, el orgullo, que uno quiere defenderse y hasta de mala manera. Y Santa Faustina sabía, como decimos en criollo, morderse, aguantar y ofrecer eso, incluso por aquellas hermanas que le afectaban tanto, ¿no? Bueno, y el Señor la fortalecía sobre todo entonces en la paciencia, la fortaleza y la perseverancia. ¿Por qué? Porque el Señor le seguía pidiendo la imagen, seguía hablando de que esta era su obra, de que confíe en Él. O sea, no era que le decía, bueno, ya está, no, ya volvamos a la paz, ya olvídate de lo que te pedía. No, el Señor le seguía pidiendo. Estaba entre la espada y la pared. Pero bueno, lo que tenemos que aprender de aquí es cómo
El Señor mismo a veces cuando pide algo parece que Él mismo se opone a lo que pide, pero es que Él no premia una obra, la resolución, el lograr el éxito de una obra, sino justamente el fruto de esas virtudes, la paciencia, la fortaleza, la perseverancia por hacer lo que Dios nos pide. Ese es todo el mérito, porque si la obra se logra, no se logra, sobre todo las obras de Dios, hay que ponerlo en manos de Dios, son los frutos de Dios. En nosotros, en la vida eterna se juega, y nuestra santidad se juega en el cómo vamos a crecer en las virtudes, en la caridad, en la paciencia, en el esfuerzo que somos capaces de hacer por la obra de Dios y en la perseverancia. El Señor pide a cada uno, da una misión, una obra, nos da unos dones. Nos pide una tarea apostólica, nos da una familia, nos da una misión. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Lo que pasará después siempre lo entregamos en las manos del Señor. Pero nosotros tenemos que ser capaces de ser fuertes, tener la fortaleza para cumplir la obra que Dios nos ha pedido, para llevar adelante el crecimiento de la semilla que Dios nos ha dado con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos en el apostolado, las personas difíciles, las tareas que Dios nos ha encomendado. El Señor no va a premiar por si yo he logrado el 100% de lo que Él quisiera, lo que pensamos que sería lo mejor, sino en el esfuerzo, lo que somos capaces de hacer por ello. ¿Cuánto somos capaces de sufrir por ello? Por la fe de nuestros hijos, por la conversión de los seres queridos, por el apostolado en la comunidad, en la parroquia. El esfuerzo, la perseverancia, la paciencia, puestos en la obra de Dios, eso es la escalera al cielo. Esa es la escalera al cielo. Después que una obra resulte truncada, porque por factores que no han dependido de nosotros, eso es como que no importa, porque eso depende de Dios. Lo que al Señor le interesa realmente es cuánto somos capaces de sufrir por la obra de Él. Porque el sufrimiento se muestra cuánto somos capaces de amarlo a Él. Porque todos amamos a las buenas, parece que amamos a las buenas. Pero cuando las cosas nos cuestan, bueno, en la vida de Santa Faustina estamos viendo lo que ha sufrido para lograr que se pinte esta imagen que a ti y a mí nos conmueve, que nos han hecho estar tan cerca de Dios. O sea, no ha sido nada gratuito, nada ha sido, podemos decir, fácil y sencillo en la vida de Santa Faustina para que hoy tuviéramos esta imagen, esta fiesta de la misericordia. Por eso cuánto insistimos en el don de buscar la Eucaristía y la confesión, al menos y con toda la garra y toda la fuerza en la fiesta de la misericordia. Lo que sudó Santa Faustina, transpiró y lloró para esta fiesta, y que nosotros nos quedemos con el lema quédate en casa, cuando no nos quedamos en casa para ir a comprar el pan, o para ir al banco o a la farmacia. Bueno, entonces, y Santa Faustina había un sufrimiento que tal vez era peor, no tenía director espiritual. Los sacerdotes que iban al convento, bueno, los que la confesaban, ella les consultaba, el Señor me dice esto, el Señor me pide esto, bueno, el Señor pedirá que pintes la imagen en tu alma, y anda a hablar con tu superiora, y la superiora le diría, no, mira, hace falta un signo, hace falta más evidencia, anda a hablar con el confesor, y así andaba. No tenía director espiritual, su alma sufría porque nadie le podía decir si estaba realmente en el camino de Dios, si estaba cumpliendo la voluntad de Dios, o se estaba escuchando a sí misma. O sea, un tormento exterior, un tormento interior de Santa Faustina, toda esta obra de la misericordia. Tenía realmente la idea de que era una ilusión. Y de hecho, se imaginan ustedes, Santa Faustina con esa idea interior y que tenía hermanas que le decían histérica, loca, empecinada, cuando no le habrán dicho bruja. Más que en el contexto de los mariavitas, que estaban en Ploc, que tenían sus religiosas y sus religiosos con visiones de Jesús, la Virgen, los ángeles, y pintaban imágenes y le daban culto. Y Santa Faustina viene a pedir una fiesta litúrgica y una imagen que se le dé culto. Claro, no, esta es sectaria, lo que habrán pensado, ¿no? Pero recordemos, Santa Faustina era humilde y obediente con su superiora. Le decía que no la va a pintar y bueno, no la hacía pintar. Distinto a los mariavitas, que desobedecían a sus obispos, a los superiores, a la autoridad legítima de la Iglesia, ¿no? Bueno, y eso parece que
Durante ese tiempo en Plock pasaron varios meses, se calmó un poco, pero pocos meses después volvió con toda fuerza. Aquello que parecían sospechas de que era histórica, parece que era una confirmación. Seguía insistiendo. No era algo que se le ocurrió un tiempo y se le fue. Seguía insistiendo que el Señor pedía la imagen. Entonces ya las hermanas le dieron una crítica y que la hicieron sufrir mucho más y a la vez empezó a fallar en su trabajo. Recordemos, estaba mal de salud. Ya había tenido un tiempo trabajando en la cocina y se tuvo que ir a una casa de retiro cerca de Plock a descansar y volvió a Plock para trabajar en la panadería. Y ahora el trabajo en la panadería le empieza a molestar, a costar mucho porque sus fuerzas eran débiles y a la vez sentirse así sin una dirección espiritual clara y con ese asedio de que era una histérica, una loca, una soberbia, la vidente de la casa. Realmente estaba cargando una cruz muy pesada Santa Faustina y pensar que la cargó por ti, ¿no? Por supuesto la hace siempre por el Señor, por amor a Cristo, pero en definitiva el Señor le hacía cargar una cruz cuyos frutos vendrían para que tú seas devoto de la divina misericordia y tuvieras y gozaras de los dones y las gracias que nos da Dios por medio de esta imagen y de la fiesta de la misericordia. Bueno, incluso en cada convento había lo que se llamaban las madres. Siempre la madre superior era la madre con la autoridad vigente, pero había otras madres que eran las madres que habían sido superiores en alguna casa y estaban en esa casa como ya pasando su ancianidad. Y tuvo un encuentro bastante ríspido con una madre, ella lo menciona en el numeral 128. Vamos a leer. Una madre le dijo a Santa Faustina: extravagante, histérica, visionaria, vete de mi habitación, no quiero verte. ¿Se imagina el corazón de Santa Faustina? Pensemos que tenía 1931, 26 años. Febrero tenía 25 años. Una jovencita de 25. Que todavía no había hecho los votos perpetuos, tenía los votos simples. Problemas de salud. Todas las tentaciones que se le vinieron encima. La hermana en contra de esto. No tenía un director espiritual. Realmente el Señor estaba poniendo a prueba su amor puro. Ella lo reconoce en el diario y uno aprende eso. Si las cosas las hacía por fe pura y por amor puro a Dios. O sea, realmente la ahora nadie le daba ningún consuelo, porque sufría de parte de todos los seres humanos, sufría. Pero ella aprendía no a odiar, no a amistar, no a defenderse con amor propio herido. Aprendía a amar con amor puro. Esa es la respuesta para ti, para mí, ante esa circunstancia. Que el amor es decir, amar solamente por amor a Dios. Y sin embargo seguimos amando, es porque lo hacemos por amor a Dios. Ahí reluce el amor puro. Es como los metales. ¿Cómo sabemos cuando hay un metal puro, precioso, el más valioso? Cuando lo sometemos en el fuego y se queman los imperfectos, ¿no? Los materiales menos valiosos. De la misma manera, en la dificultad como estaba atravesando Santa Faustina, por esta causa, en el fuego de la incomprensión, se purificó su amor, se hizo puro. Pero imagínense, ahora estamos hablando de lo que ella aprendió, pero ella estaba en medio de la cruz. Y en medio de semejante dolor, ¿qué pasa? Una tentación del demonio. Justamente después de que esta madre superiora anciana le había tratado así, ella siente en su interior una voz que le dice: ¿es esto el premio de tu fidelidad y tu sinceridad? ¿Cómo puede uno ser sincero si después lo interpretan mal? Así. Y la tentación es más larga, pueden leerlo en el diario de Santa Faustina. Estamos hablando del numeral 129. ¿Para qué los votos? ¿Para qué la humildad? ¿Para qué contar las cosas de la superiora? ¿Para qué perseverar en esta obra de la misericordia? ¿Para qué querer pintar esta imagen? Mirá cómo te tratan, mirá cómo... Y justamente acá, la hermana, la que te tendría que tratar bien. Y Santa Faustina está ahí en la cuerda floja, en la angustia y el dolor, ¿no? Y bueno, sin embargo, persevera. Al demonio no hay que escucharlo,
Uno puede ser tentado, pero como Jesucristo en el desierto, no escucharlo, refugiarse en la palabra de Dios. Y ahí es cuando Jesús viene a su auxilio y le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo. Una frase más común de la Sagrada Escritura y del Evangelio, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y así Santa Faustina, ante el rescate del Señor, fortalecida en la lucha, perseveraba en este pedido y perseveraba por la imagen y la fiesta para que hoy en día toda la Iglesia goce. ¿Qué hubiera sido si Santa Faustina hubiera claudicado? Se hubiera renunciado, se hubiera huido, se hubiera dicho que no. Hoy, cuántos dones y bienes, hoy no estaríamos acá, haciendo lo que estamos haciendo, escuchando lo que ustedes están escuchando. Entonces, aprendamos en esta catequesis, ¿no?, de evitar siempre los juicios, porque a veces uno piensa que se siente Santa Faustina y los demás son injustos. Y capaz que tú y yo seríamos aquellas hermanas que criticaban a Santa Faustina y la perseguían. Y por ahí lo estamos haciendo con alguna persona, ¿no?, con algún familiar, algún ser querido, llenándonos de juicio y criticando a los demás, sin saber o sabiendo a medias, sabiendo mal. Y también aprendamos de Santa Faustina a perseverar en el amor puro, en la dificultad. Hoy estamos con todo el tema de la cuarentena, el coronavirus y todo esto. Tanto dolor y tanto sufrimiento realmente perverso, ¿no?, e injusto. Pero en la dificultad se muestra el amor. Así que perseveremos en la fe y en el amor a Dios en medio de la dificultad. Ese es el desafío, amar con el amor puro. Hacer el bien y amar a Dios, perseverar y amar al prójimo, solamente por amor a Dios. Ser paciente con los demás, sobre todo en la casa, tanto encierro, tanto dolor, tanta incertidumbre. Bueno, entonces no voy a amar porque el otro es simpático, voy a amar porque Dios me pide amar. Voy a hacer el bien porque Dios merece que yo haga el bien, no porque el otro lo merezca o no. Aprendamos el amor puro. Queridos hermanos,